Amén. Gracias, hermano. Bien, buenos días de nuevo. Dios le bendiga rica y abundantemente. Bien, en esta mañana ya hemos leído la lectura de hoy, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y es bueno resaltar de que la base bíblica de esta prédica de hoy tiene que ver con un rey que hubo en Judá, ¿no es verdad? Cuando el reino estaba dividido en el norte Israel, en el sur Judá, y este rey gobernó en Judá y fue un rey temeroso de Dios en gran manera, llamado Josafat. Entonces, vemos un evento, hemos visto un evento aquí de una amenaza de unos pueblos que quieren invadir a Israel, y Josafat vuelve sus ojos a Dios, se humilla y clama a Dios. Muchas veces nosotros cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones, somos muy dados a que si son situaciones médicas, pensamos en el médico, en el hospital, en el centro donde vamos, a que nos hagan algún análisis, algún examen. Pero Josafat, y eso es lo que quiere enseñar la prédica de hoy. La prédica de hoy, ¿qué quiere enseñar? La prédica de hoy quiere enseñar de que todos sus problemas, todos nuestros problemas, todo nuestro miedo, nuestras situaciones, el único y todopoderoso que nos puede ayudar es Dios, ¿no es verdad? Y cuando usted tiene eso claro, usted va a descansar, usted va a confiar. ¿Por qué? Porque aunque usted no vea lógica, aunque usted no vea razón humana, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo lo otro? ¿Y cómo podría hacer esto? ¿Y cómo yo voy a enfrentar esto ahora? Todo se puede para los hijos de Dios. Todo aquel que es hijo de Dios tiene una ayuda sobrenatural, idónea y poderosa. Y esa ayuda viene de lo alto, viene de Dios. Bien, entonces, y dirán mucho en esta era mercadológica y cómo yo consigo que Dios sea, ¿no? Entonces usted tiene que estar claro de que usted tiene que ser un hijo de Dios para que Dios lo auxilie, para que Dios lo proteja. ¿No es verdad? Y eso lo vamos a ver en esta mañana. Si usted no es hijo de Dios, no crea que las bendiciones de Dios van a ser para usted. Las bendiciones de Dios son para los hijos de Dios. ¿No es verdad? Recordemos aquel evento cuando la nación de Israel sale de la esclavitud y pasan por el medio del mar. Cuando la nación egipcia quería aprovechar ese beneficio, ¿qué pasó con el mar? Se cerró. Se cerró y ellos no pudieron pasar como pasaron a pie como pasó a pie la nación de Israel. Se quedaron ahí ahogados. Entonces, eso es lo que pasa. Las bendiciones de Dios son para los hijos de Dios. Y mire, el título de esta mañana de la prédica tiene por título: Dios pelea la batalla de sus hijos. Dios pelea la batalla de sus hijos. Y aunque usted se ponga de pie, se ponga en movimiento y busque y haga diligencia, si usted es un hijo de Dios, el que pelea su batalla es Dios. Y muchas veces usted no se da ni cuenta, pero Dios obra poderosamente muchas veces, como obró aquí con Josafat, ¿no es verdad? Y él se paró, marcharon y todo eso, pero ¿a qué marcharon? A ver que ya todos sus enemigos estaban ¿qué? Destruidos. ¿No es verdad? ¿Y quién lo destruyó? Dios. Y muchas veces usted como hijo de Dios tal vez no llega a razonar de que Dios muchas veces actúa con usted como actuó con Josafat. Y hay muchas cosas que usted tiene una pesadumbre y ese problema, ¿y cómo será? Y cuando usted viene a ver, oh, se resolvió.
como usted nunca pensaba, como usted nunca se imaginaba. Pero eso, vuelvo y reitero y repito, solamente es para los hijos de Dios. Dios pelea la batalla de sus hijos. Y en esta prédica de esta mañana hemos tomado una porción bíblica del rey Josafat, un rey ungido, un rey temeroso de Dios, y que al enterarse de que venía una situación fuerte para él, en vez de él pensar en el ejército, en las armas, cuántos hombres tenía, cuántos caballos tenía, lo primero que Josafat hizo es lo que nosotros también debemos hacer: buscar a Dios en oración y ponerle eso en la mano de Dios. Bien, primer punto, ese es Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Qué hizo Josafat cuando se enteró de que venían, no verdad, hacia él una invasión? Vamos a leer primero para exponer el problema que venía en capítulo 20, versículo 1. Dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Versículo 3. Entonces él, Josafat, ¿qué pasó? Tuvo, ¿qué dice? Temor. ¿Y Josafat qué hizo? Se humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a quién, a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Es decir, que vemos la reacción primera de este rey, hijo de Dios, ante un evento que le anuncian que viene sobre él y sobre su nación. ¿No es verdad? Una invasión más grande, casi 4 o 5 por 1. O sea, 5 de aquello, 1 de él. Entonces, una situación difícil. Y entonces, ante esa situación, miren, él no pensó en hacer alianza buscar ayuda con otros pueblos, ni se ocupó, ni se preocupó en saber cuántos hombres tenía, ni los recursos que tenía, caballo, esto y lo otro. Lo primero que hizo Josafat fue que humillarse delante de Dios. ¿Quién dice amén? Y producto de que él se humilló, fíjense bien, declaró ayuno, que es una herramienta espiritual, a él y a todo el pueblo. ¿Qué más dice en el versículo 4? Y se reunieron los de Judá para pedir, ¿qué dice? Socorro. ¿A quién? A otro pueblo, a otro rey. ¿A quién pidieron socorro? A Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron, ¿qué dice? A pedir ayuda. ¿A quién? A Jehová. Es decir, que el primer punto, podemos ver que este rey, lo primero que hace es humillarse ante Dios. Humillarse quiere decir ponerse a cuenta con Dios de una manera humilde. Lo de Josafat no fue decirle a Dios: ay, Dios mío, ¿y por qué me viene esta cosa a mí que yo soy tan bueno? No, no, no. Señor, mira lo que viene.
Mira esta situación que viene, esta invasión, y yo acudo a ti, te pido ayuda a ti, porque tú eres mi sustentador, mi ayuda, mi refugio, y en ti yo confío. Es decir que este rey se pone a cuenta con Dios, declara ayuno y también declara que todo el pueblo venga a pregonar y a pedir ayuda a Dios. ¿Quién me puede ayudar en esto, en aquello? Mucha gente entiende que un familiar, un médico, un policía me puede ayudar en esto, en aquello. Pero yo quiero que usted sepa que si usted es un hijo de Dios, el primero que lo puede ayudar a usted en cualquier situación es Dios, porque Dios está por encima de todo. ¿Quién dice amén? Bien, entonces, en el punto número 2, ya vemos el punto número 1, humillarse y buscar la ayuda de Dios. Y después que usted haga eso, se humille y busque la ayuda de Dios, entonces usted va donde el primo, donde el amigo, donde todo el mundo. Pero el primero es Dios. Bien, en el versículo 9, punto número 2. En el versículo número 9 dice la palabra de Dios: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvará. Es decir que aquí en este versículo podemos ver de que el rey tiene plena confianza, y dice que lo primero que está haciendo es ir a la casa de Dios, humillarse en la casa de Dios y buscar la ayuda de Dios. Y él está diciendo, cuando viene pestilencia, cuando viene problema, cuando viene situaciones, aquí es que yo vengo delante de ti y doblo mis rodillas y pido ayuda a ti y clamo a ti. Es decir que esto fue como una reflexión de eventos anteriores que el rey Josafat había hecho y había pedido y había rogado a Dios ante diferentes situaciones que se le presentaron. Ante esta, él estaba recordando eso. Yo lo primero que hago cuando tengo un problema es venir aquí a tu casa, humillarme, orar y pedir tu ayuda. Reflexione bien, si usted es un hijo de Dios, si lo primero que usted hace cuando recibe una noticia no muy buena o cuando se presenta un problema no muy agradable, o usted se va a las situaciones humanas que usted entiende que le pueden ayudar, o usted, su primer paso que da es doblar su rodilla y orar y pedirle a Dios. Josafat, eso era lo primero que hacía. Ir al templo, ir a la casa de Dios y pedirle a Dios y orar a Dios. Bien, y vemos que en el punto número 3, en el versículo 12, dice la palabra de Dios. Versículo número 12. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos.
Es decir, que el rey en su oración a Dios reflexiona y le dice a Dios, nosotros no podemos con esta multitud. Y ahora yo le pregunto a ¿usted no ha tenido problema o inconveniente que usted dice, oiga bien lo primero que usted dice, ¿y cómo yo voy a resolver eso? Eso a cualquiera de nosotros no puede pasar eso. Un problema, una situación, un diagnóstico, una situación, y usted dice, ay Dios mío, ¿y ahora? ¿Y cómo yo me voy a hacer? Ese fue más o menos el sentido de esta oración de Josafat. ¿Y cómo yo voy a enfrentar esta multitud tan grande? ¿Y cómo? No, tú no puedes, ni yo puedo tampoco, pero Dios puede, ¿no es verdad? Entonces, eh, punto número 3, mire, no hay problema grande. Lo que hay es un Dios grande que hace grandes cosas, que muchas veces ni usted ni yo no imaginamos. Muchas veces no nos imaginamos. Y muchas veces Dios la hace. Usted no tiene, usted ese beneficio, usted no tiene explicación. Yo no sé cómo fue eso. Digo, usted sabe que fue Dios, pero le quiero decir en la forma, cómo lo hizo. Magistral, poderosa. Que usted ni se dio cuenta siquiera. ¿Mm? Y entonces, junto con Josafat, con el rey Josafat, estaban los niños, las mujeres y todo el mundo orando. Y Josafat poniendo en contexto delante de Dios que eso era una multitud muy grande, pues que él no podía, que él no sabía cómo iba a hacer frente a esa situación. Y muchas veces nosotros tenemos muchos problemas que no sabemos cómo enfrentarlo, que nosotros humanamente decimos, no, con eso yo no puedo. Es verdad, usted no puede, pero Dios sí puede. Entonces, el Hijo de Dios tiene que saber que no es lo que usted pueda hacer, que no es lo que usted entienda que debe de hacer. El Hijo de Dios debe entender que cuando Él termina, Dios comienza. Y lo de Dios no tiene fin. Usted no sabe las grandes cosas que Dios muchas veces tiene reservadas para nosotros. Hasta este punto pudiéramos decir, Josafat estaba seguro pensando en sus soldados, en sus hombres. Bueno, tengo poco, van a matar muchísimo, me voy a quedar casi sin soldados. Eso pensaba él, eso humanamente. Va a una guerra y a pelear, a matar o a que viva. Pero mire, Dios resolvió todo y ni un soldado de Josafat se perdió. Eso parece una novela, eso parece algo fantástico, ¿no es verdad? Sí, pero es así. Y fue así. Bueno, entonces tenemos que saber que Dios lo puede todo y que Dios por encima de nuestro razonamiento humano y que yo puedo llegar hasta aquí. Usted pues, sí puede llegar hasta aquí, pero Dios puede llegar hasta lo infinito. En el versículo 14 dice y establece la palabra de Dios que en el momento de esa oración, donde estaba el rey, las mujeres, los hijos, y los soldados y todo el mundo, en el versículo 14 dice que y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Versículo 15. Y dijo, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová
os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante. ¿De quién dice? De esta multitud grande. Porque dice este varón de Dios hablando por medio del Espíritu Santo, hablando por medio de este varón, dice, porque no es nuestra la guerra, sino de quién es la guerra, de Dios. Mire, y el Hijo de Dios tiene que aprender a poner los problemas de él como problema de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces nosotros nos impactamos por algo y piensa en todas las cosas, en el doctor, en esto, lo otro. No puede ser así. Si usted es un hijo de Dios, lo primero que usted debe de hacer es lo que hizo Josafat. Doblar sus rodillas y orar a Dios y humillarse. No cuestionar a Dios, Señor, ¿por qué esto? Y viene esta multitud ahora y no va a acabar. No, 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 no. Porque todo lo que Dios permite en su vida es para Él glorificarse de una forma o de otra. Si no, la porción bíblica dice que todo obra para bien para los hijos de Dios. Aún lo que venga, que usted cree que es catastrófico, Dios puede convertirlo en una bendición, eso. Es otra vertiente. Pero si usted cree que no se puede resolver, que eso ni por asomo, usted no piensa ni cómo enfrentar eso, usted no, está bien. Pero en el nombre de Dios sí, y Dios sí puede. Este varón, hablando por el Espíritu Santo, dice, la batalla no es nuestra, es de Dios. Bien, entonces, tenemos que hacer la batalla de Dios. ¿Usted sabe cómo? Poniéndose en la mano de Dios. Yo no sé cómo voy a resolver esto. Yo no tengo forma de enfrentar esto. Yo no. Pero en tu nombre, yo voy a salir adelante. Yo voy a marchar y en tu nombre la victoria será mía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la batalla es de Dios. ¿Usted quiere la batalla para usted? Usted se va a ahogar, se va a esto. No, no, no. Esto es de Dios. Yo no. Esta batalla es de Dios. Y Dios gana la batalla muchas veces, como ganó esta, sin usted moverse. No es que usted no se va a mover, usted se va a mover después y va a hacer lo que tenga que hacer. Pero el que va a dictar las situaciones es Dios. El que va a obrar es Dios. Porque la batalla es de Dios. Versículo 17, vamos a ver el próximo punto, 20:17. 20:17. Dice la palabra de Dios. Lo humanamente entendido es que si es una batalla como era esta, que era una batalla, una guerra, ¿no es verdad? Si usted va a la guerra o a la batalla, usted va ¿a qué? A la guerra o a la batalla. Y si usted va a la guerra o a la batalla, es a tirar en ese tiempo con flecha, con arco, con esto y con lo otro, ¿no es verdad? A pelear, a que usted matara a uno, que lo maten a usted. Eso es así. Pero fíjense aquí en el versículo 17, dice la palabra de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Oigan bien, en una batalla dice, no, usted no tiene que pelear.
Paraos, está quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará, ¿qué dice? Con vosotros. Vamos a salir contra ellos, pero mire, él le anuncia, usted no tiene que pelear. Dejen tranquilo, pero tienen que marchar. No es que usted se va a acostar y que todo se va a resolver, ¿no? No, ya lloré a Dios. No, no, no. Fíjense que aquí ellos no van a tener que luchar, no van a tener que pelear, pero tienen que ponerse en marcha, tienen que marchar y tienen que ir inclusive al encuentro de sus enemigos. Ahora, Dios tenía algo preparado. Como muchas veces en situaciones que nos vemos nosotros, de mucha índole, de médico, por ejemplo, y usted va con la cabeza y con la situación de que, bueno, ese diagnóstico que estamos esperando va a ser esto, y cuando eso va a quedar como 2 semanas, una semana, y usted tiene un diagrama ya de la situación. No, usted no ha ido, pero cuando usted va y le dicen y le manifiestan, no, ese estudio está bien, esto está bien y esto no tiene mayores contratiempos. Wow, todo lo contrario de lo que yo esperaba. Entonces, aquí el Señor le dice, marchen y vayan al encuentro, pero estén quietos. Ustedes no es necesario que ustedes peleen. Bueno, pero van a una guerra, pues, ¿no, verdad? Eso son cosas extraordinarias por encima de nuestro entendimiento humano, ¿no, verdad? Pero cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparado para usted y para mí. Entonces, en el versículo 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Y adoraron a Jehová. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios iba a hacer un asunto, una cosa extraordinaria, con el gran problema que ellos tenían. Que una multitud de ejércitos de 3 naciones venían contra ellos. Y Dios iba a pelear por ellos. Bueno, ¿qué tenemos? En el versículo 19 dice y establece la palabra de Dios. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coá y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. En medio de una situación, de un problema, casi siempre lo que nosotros tenemos entendido es el tiempo que tenemos por delante, es averiguar quién nos puede ayudar, averiguar esto, averiguar lo otro. Estas personas estaban, vamos a decir, a la antesala de un gran problema, ¿no? Una multitud, un ejército que venía para ellos. Pues ellos sacaron tiempo, ¿para qué? Para alabar a Dios. Y fíjese que cuando tenemos inconvenientes, tenemos problemas y situaciones, ni por asomo nos llega esos sentimientos a nosotros. Dice un himno, yo vine a alabar a Dios, ¿no es verdad? Pero es que tenemos problemas, dirá la gente que está al lado suyo. ¿No? Pero ¿cómo que tú vas a alabar a Dios si tenemos problemas? Pues mire, un hijo de Dios debe aprender en medio de los inconvenientes y de los problemas
alabar a Dios. Es un sentido de confianza y es un sentido de aceptar lo que Dios ha dispuesto. Fíjense que camino a donde iban, sacaron a estas personas para alabar a Dios. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Es un cántico, ¿no? ¿Verdad? Que seguro ellos entonaron ahí, ¿no? ¿Verdad? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Bueno, entonces, señores, nuestra fe debe estar siempre en alto. Aunque sea en medio de situaciones, de inconvenientes, de problemas de cualquier índole. Nuestra fe como el medidor del combustible del carro debe estar siempre en alto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en el versículo 20 dice la palabra de Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafá, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El rey Josafá ratifica en voz alta al pueblo que él confía en Dios y que él está seguro con Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, tenemos que tener nuestra fe alta, ¿no? ¿Verdad? En todo tiempo y en todo momento, en medio de problemas, de situaciones que humanamente muchas veces usted no sabe cómo va a enfrentar eso. Usted humanamente dice, bueno, yo voy hacia adelante, pero yo no sé cómo será esa situación. Bueno, usted no sabe. Usted tal vez no pueda, pero Dios sí puede, ¿no es verdad? Y por eso es que el rey Josafat toma un tiempo y dice y reitera al pueblo, le recuerda al pueblo, ¿no es verdad? Estas palabras: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Gloria a Dios. Bien, señores. Versículo 21, versículo 22, el gran prodigio de Dios, ¿no es verdad? Para el rey Josafat y Judá y Jerusalén. ¿Cuál fue ese gran prodigio? Vamos a ver ahí. Versículo 21, vayan allá. Hermano Ernesto, ¿usted podría leernos versículo 21, por favor? Dice el versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén, amén. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y en la antesala del gran problema, en la antesala de la invasión, estas gente, estos hijos de Dios, sacaban tiempo para adorar y cantar cánticos a Dios. Y esta adoración y estos cánticos era una reafirmación de la fe en Dios. Cuando la gente está muy deleitada, canta, ¿no es verdad?
Pues mire, ahí en medio del problema estos hijos de Dios estaban confiados y deleitados de que Dios iba a obrar grandemente. Y como ellos plasmaban y le hacían saber a Dios que estaban confiados y esperaban en Él, era cantando y alabando su nombre. ¿No es verdad? Bien, entonces, que para que dijeran en esos cánticos, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. La misericordia, el perdón de Dios, el amor de Dios para sus hijos es por un tiempo, es para siempre. Y dice en el versículo 22 que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Quiénes se... Y vemos otro evento en Esther, ¿no es verdad? En Esther hubo uno que hizo una horca. Gracias, Gustavo. Hizo una horca para ahorcar a uno. ¿Y sabe quién fue que ahorcaron allá? El mismo que la hizo. Entonces, fíjense que en lo de Dios no es lo que usted quiera ni lo que usted crea, es lo que es la justicia de Dios. Y fíjense que los soldados de Josafat no prepararon emboscada ni hicieron nada. Todo lo hizo, dice aquí, Dios. Y ellos mismos se enfrentaron y se mataron unos con otros. Ahora le pregunto yo a usted. Le pregunto yo a ustedes. ¿Puede Dios obrar en alguna situación de nosotros, familiar, donde hayan dos o tres unidos? Y puede Dios obrar con dos o tres unidos contra usted. Y puede Dios obrar haciendo que esos dos o tres se autodestruyan ellos mismos. Y usted se queda, pero ¿y los dos y los tres que estaban? ¿Dónde están? Ya desaparecieron. Y usted dirá, bueno, si usted no es una hija de, pero estamos partiendo de que usted es un hijo o una hija de Dios. Y usted va a reconocer inmediatamente que eso que usted vio, eso que usted se dio cuenta, eso fue Dios. Eso fue Dios. Dos o tres que usted entendía humanamente. Bueno, ¿y cómo yo voy a enfrentar esta situación? ¿Cómo yo voy a enfrentar a estos dos o tres? Yo soy uno. Usted es uno, pero con Dios usted es más que vencedor. Y Dios va a hacer que esos enemigos se autodestruyan. Y cuando usted venga a ver todo limpio, todo organizado, ¿lo organizó usted? No. Lo limpió y lo organizó Dios. ¿Quién dice amén? Bien. Y se mataron los unos con los otros, dice en el versículo 22. Bueno, señores. Dice en el versículo 23. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte Seir. Oiga bien, ellos eran tres. Dos se levantaron contra el tercero para matarlo y destruirlo. Y cuando hubieron acabado con lo del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción, ¿qué dice? De su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron cuando llegó el pueblo de Judá y el rey Josafat.
Bueno, vamos a ver, vamos a pelear. Usted no ha ido a situaciones que muchas veces usted voy a ir a algo y va con mucha tensión, muchas cosas. Cuando usted va, ya no hay que hacer nada. Ya está resuelto. ¿Eh? Y se pusieron ahí, como dicen, la torre y la cosa, y llegó Josafat, seguro estaba poniéndole la mano a la espada, ya, vamos a pelear, vamos aquí, ¿no, verdad? Y dice la palabra de Dios, y en el versículo 23, estábamos leyendo, ¿no, verdad? Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlo y destruirlo. Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra. ¿Qué dice? Muertos, pues ninguno había escapado. Y lo mató Josafat y su ejército. No, esa multitud tan grande, ese enemigo tan grande. ¿Usted sabe quién fue que lo abatió? Que hizo que ellos mismos se mataran. Dios. Porque el problema, Josafat lo descargó en Dios. Eso es problema tuyo. En el nombre tuyo yo voy a enfrentar esto. Y él llegó, y cuando llegó vio que todo el mundo estaba muerto. ¿Y dónde está ese ejército tan grande que teníamos 2 días o 3 días sin dormir? ¿No ha tenido usted problemas y situaciones y tensiones de 2 o 3 días sin dormir por algo que viene? Y cuando viene, usted dice, pero, ¿y esto? Ya. Pues mire, tenemos aquí que ninguno escapó. Ellos mismos se autodestruyeron. El ejército de Josafat no tuvo ni que mover un dedo, ni hicieron así siquiera una espada, porque todo lo había hecho Dios. ¿Quién dijo amén? Bueno, señores, y después que viene la victoria, viene la victoria. ¿Y de quién es el botín? ¿De quién es el trofeo? Del Hijo de Dios, de los hijos de Dios. Miren, en el versículo 25 dice que vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlo y hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, así vestido como alhajas preciosas, que tomaron para sí tanto que no lo podían llevar. 3 días estuvieron cogiendo el botín, porque era, ¿qué dice? Mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta hoy. Y toda Judá, Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo regresaron? Gozoso, porque Jehová que dice, le había dado gozo, librándolo de sus enemigos, porque no hay una cosa más gozosa que cuando usted cree que tiene un problema grande y eso, y usted contando los días y la situación, y cuando usted viene, ya el problema no está. Entonces, no está, porque Dios ha hecho de que ese problema no sea un problema, sino sea un momento de gozo y de bienestar para usted.
Lo que Josafat pensaba que iba a ser un problema, que venía una multitud, iba a acabar con su ejército, se iba a llevar a su población y toda esa situación. Seguro ni dormía ni nada. Miren en qué desencadenó. ¿En qué desencadenó? En que ellos mismos se mataron, se autodestruyeron y luego el trofeo y el botín que iba a ser que por 3 días tuvieron que durar 4 y con todo y eso todavía había muchas cosas ahí. Vuelvo y repito, cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparado para sus hijos. 20:28, y vinieron a Jerusalén con salterio, arpas, trompeta a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo que paz, porque su Dios le dio paz de todas partes. Y aparte de que ganó, miren, ese era un problema grande que tenía Josafat, un problema que ni dormía ni nada. Y de ese problema, oigan que desencadenó. Desencadenó que enfrentó un ejército 5 veces más grande que el de él, donde él ni sus soldados tuvieron que hacer absolutamente nada, sin tirar un tiro ni sacar una espada, ¿no es verdad? Se autodestruyeron, tomaron el botín de guerra, y luego que regresan a su país, todo el mundo le tiene miedo porque dice, bueno, pero esta gente son imbatibles, esta gente, con nadie se puede meter con ellos porque Dios pelea por ellos, y entonces tuvieron paz porque todo el mundo estaba por la línea con ellos, pero ellos no tiran un tiro, ellos no sacaron una espada, ellos no tiran una flecha. El que hizo todo eso fue Dios. ¿Y quién hizo que los pueblos aledaños y cercanos a ellos, cuando ellos regresaron, dijesen y tuvieran miedo y dijeran, no, esta gente hay que dejarla tranquila? Dios hizo que el temor lo abarcara a ellos y se estuvieran tranquilos y no le hicieran guerra. Dice la palabra que el rey Josafat tuvo paz. Bien, señores. Pero vuelvo y les repito, si usted no ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, no quiera usted tener ese beneficio como hijo de Dios. No, las bendiciones de Dios son para los hijos de Dios, no son para los incrédulos, ¿no es verdad? Entonces, nuestro primer punto de 3 que vamos a ver rápidamente es ese, de que usted confiese a Cristo y que por medio de confesar a Cristo, usted sea hecho un hijo de Dios. Un hijo de Dios que pueda tener victoria en su vida, como la que acabamos de ver, como Josafat. Situación extraordinaria, situaciones que usted lee hoy en día y fácilmente usted dice, pero esto es un cuento, esto es algo, no es un cuento, es algo de verdad, es algo que sucedió, y que solamente Dios puede hacerlo. Los otros días estaban negando la situación del éxodo, de la salida de la nación de Israel, ¿no es verdad? Estaban negando a algunos eruditos, algunos de estos que aparecen, no, porque eso no pudo haber sido, porque esto que lo otro. Pues ya hay datos científicos, ya hay una compañía canadiense de arqueológica que hizo un proyecto en el mar Rojo, y donde ellos pusieron varios submarinos y todo eso, y ya hay varios artefactos de la época, ¿no? De ruedas de los egipcios, parte de los carros de los egipcios y todo eso. O sea, para avalar lo que dice y establece la palabra de Dios. ¿Qué dice? Que el pueblo pasó sobre sus pies en medio del mar, y cuando vino el ejército egipcio, ¿qué pasó? Se ahogaron, se cerró el mar porque la bendición no era para ellos, era para los hijos de Dios.
La bendición de Dios no es para todo el mundo, es para sus hijos. ¿Quién dice amén? Entonces, primer punto, señores, esta iglesia no se cansará de predicar y de decirle, tienen que tomar una decisión. Y esa decisión es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos 10. Tienen. Este es el versículo, este es el versículo de evangelismo de esta iglesia, desde que nació esta iglesia, ¿no? El versículo, vamos a decir, insignia, que es para que la persona tome una decisión. 10:8, Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Lo tienen? Dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será, ¿qué dice? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. Usted tiene que declarar con su boca y creer en su corazón que Jesucristo es el Señor, al que usted necesita, ¿no verdad? Para que usted sea hecho un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted sí ya puede, ¿no verdad? Acogerse a los beneficios de un hijo de Dios, ¿no verdad? De orar, de pedirle a Dios, de pedir que lo defienda, que lo sustente y toda la situación. Bien, punto número 2. Punto número 2. Luego que usted sea un hijo de Dios, debe de confiar en Dios. Ya vemos y ya vimos que Josafat, cuando se enteró de que venían a invadirlo, no fue a averiguar con los militares y con los generales o mandaron emisarios a un rey amigo para que lo ayude. Josafat primero, ¿qué dice? Se humilló y oró y pidió a Dios, ¿no verdad? Que le ayudara ese problema. Imagínese que usted tiene un funcionario amigo, muy amigo suyo, familiar suyo, y le sucede un problema a usted. Humanamente, ¿dónde usted va para pedir ayuda a una situación que usted tenga? De una vez usted piensa, fulano, esto, lo otro. Pero no, el Hijo de Dios, el primero que debe, ¿no verdad?, de enterarse, porque él está enterado, y de pedir ayuda, porque él lo sabe, es a Dios. Lo primero. Aunque usted tenga a quien tenga. Y después que usted ore y le ponga de eso delante de Dios, bueno, pues usted se mueve y busca allí, busca aquí. Pero el primero que debe estar enterado es Dios, a quien usted le deja su problema y usted dirá, Señor, este problema no es mío. Yo lo tengo, pero no es mío, es tuyo. Y en tu nombre yo lo voy a enfrentar. Bien, entonces confíe en Dios. Vamos a ver Proverbios 3. Capítulo 3 de Proverbios, versículos 5 y 6. Vamos allá. ¿Lo tienen? Proverbios 3, versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia, ¿qué dice? Prudencia. Reconócelo en algunos caminos, en alguna cosa, en la cosa que no son muy urgentes, en la que son muy urgentes, no, en todo. Dice ahí, ¿no? En todo que tus caminos y él enderezará tus veredas, ¿no verdad? Entonces confiemos en Dios, en todo lo que nos pase, él sea nuestra primera ayuda, ¿no verdad? Nuestro sustentador y nuestra fortaleza. ¿Quién dice amén? Salmo 56:3. Salmo 56:3, un poco más adelante, ahí dice la palabra de Dios.
Salmo 56, versículo 3. Salmo 56. Un poco atrás, versículo 3. Si ustedes recuerdan la lectura que leímos de Josafat, dice que lo primero que él sintió fue temor. Porque eso nunca, eso siempre lo vamos a tener con nosotros, ¿sabes? Porque nosotros no somos robots ni somos, ¿no? ¿Verdad? Podemos sentir temor pues, en un momento dado de algo que viene, de algo que le dijeron, de algo que pudiera venir, de una situación, de un día, no, cualquier situación. Podemos tener temor, ¿no? ¿Verdad? Eso es de humano. Mire, pero en el día que temo, dice versículo 3, yo, Salmo 56, versículo 3, en el día que temo, yo en ti, ¿qué dice? Confío. Versículo 4. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. ¿Qué dice? No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? O una multitud de hombres. ¿Qué puede hacerme? No temeré, porque mi confianza está en Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces, por último, señores, cuando estamos en el umbral de una situación difícil, una situación de una mala noticia terrible o lo que sea, hoy yo les voy a sugerir que pongan este punto muy presente en su vida de fe, lo que son hijos de Dios, lo que han nacido de nuevo por la sangre de Cristo. Y ese punto es, aprenda a alabar a Dios. ¿No? ¿Verdad? Dice en Isaías 25:1. En la lectura que leímos de Josafat hay como 4 o 5 versículos de que Josafat en medio camino allá sacaba a gente, vamos a cantar, vamos a entonar cántico, gloria a Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero casi siempre que estamos batallando con una situación desagradable o como que perdemos el ánimo de eso. Como que no tenemos ánimo para eso. Y yo quiero decirle a usted aquí que aunque usted vaya para una guerra como iba Josafat, a una guerra que tal vez es una multitud contra poca gente, aprenda a alabar a Dios. ¿Verdad? Dice el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Por decirle algo, esos son 2 párrafos, ese cántico. Hay siempre cántico en los salmos, ¿no? ¿Verdad? Y casi nunca alabamos a Dios. Mire, Isaías 25:1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son, ¿qué dice? Verdad y firmeza. Amén, y firmeza. Gloria a Dios. Pero fíjense que dice, exaltaré y alabaré tu nombre. Cuando estamos en medio de una situación agria, no muy agradable, no entendemos que no tenemos ánimo para eso. Y Josafat, hemos visto ahí como 3 o 4 versículos que en medio de su tribulación, en medio de que iba para la guerra a un ejército más grande, ¿no verdad? Tuvo tiempo ¿para qué? Para alabar a Dios y dar gracias a Dios por todo. Salmo 150, versículo 1. Salmo 150, versículo 1. ¿Lo tienen?
La palabra de Dios dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Pero en definitiva, alabad a nuestro Dios. ¿Quién dice amén? Bien, entonces, señores, cualquiera de ustedes puede ser Josafat y Dios puede tener situaciones en cada uno de ustedes, los hijos de Dios, para su presente y para su futuro. Sean firmes, no desmayen y tírenle los problemas a Dios. Tírenle el problema a Dios, confíen en Dios y usted verá que grandes cosas va a hacer Dios para honra y gloria de su nombre. ¿Qué le pide Dios? Que usted no sea tacaño, que por lo menos usted diga, esto se ha hecho o se ha concedido porque Dios lo ha puesto así, lo ha permitido. ¿Quién dice amén? Oremos. Señor, Padre nuestro, Dios altísimo, gracias por tu favor y tu bondad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta porción bíblica del rey Josafat, Señor. Un hijo tuyo, temeroso a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra batalla espiritual, a tener ese ánimo y esa confianza, Señor, a no desmayar, sabiendo, Señor, que no hay problema grande, sino que hay un Dios grande que puede hacer grandes cosas en nosotros. Bendiga a cada hermano aquí presente, cada familia aquí representada. Que su bendición nunca nos falte y ayúdenos, Señor, a pelear la buena batalla, sabiendo que en su nombre somos más que vencedores. Gracias por su favor, gracias por su bondad, gracias por su misericordia. Oramos y pedimos todo esto por los méritos de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Vamos a